Hola, mi nombre es Osmaría Saucedo y les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de derecho penal y en específico de las ciencias penales. El día de hoy tenemos un tema pues muy interesante y del que no hemos hablado tanto, es la situación actual y derroteros de la política criminal mexicana. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Juan Moreno Sánchez, quien es secretario general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales y también es académico tanto en el Instituto Nacional de Ciencias Penales como en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por venir al programa de Expediente INACIPE. Muchas gracias, maestra, al contrario, gracias como siempre por la distinción. Quisiera que empezáramos a hablar acerca de, pues esta palabra, ¿no? Son dos palabras, política criminal. No siempre se sabe a qué nos referimos con esto, ¿no? La palabra política, por ejemplo, tiene varios sentidos que son distintos. Entonces quisiera que usted nos platicara qué se entiende por lo que es política criminal. Muchas gracias. Bueno, pues para hablar de la política criminal es un tema de gran relevancia, como usted señalaba, porque pues forma parte del primer eje de políticas públicas a nivel nacional y a nivel pues internacional. La política criminal es una disciplina que pues ha estado inmersa en cualquier construcción de un proyecto político, va aparejada a la noción del ius puniendi y bueno, pues su desarrollo científico se ubica en Alemania en el siglo XIX, en la cual se empiezan pues a construir las estrategias a través de una disciplina y una visión científica en el alcance del combate al fenómeno de la criminalidad que tanto lacera al ámbito pues de la sociedad. Bajo este tenor, bueno, pues hoy día la política criminal emerge como una disciplina científica ya no auxiliar, sino que se complementa en el marco de las ciencias jurídico-penales y pues su exposición en nuestro país resulta muy oportuna porque pues basta con ver los titulares de los principales medios de comunicación día con día, pues la nota periodística, el quehacer está enfocado en gran medida al ámbito de política criminal. ¿Quiénes son las instituciones y los personajes que utilizan o estudian también, o sea que son dos preguntas distintas, lo que es la política criminal? Bueno, pues la política criminal forma parte de las cargas curriculares, particularmente de los posgrados en materia de derecho penal y en estudios de ciencias penales, como son los del Instituto Nacional de Ciencias Penales, los del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría Capitalina y del Centro de Estudios de Política Criminal. Esta disciplina, bueno, pues ha sido analizada a través de una situación práctica que guarda el escenario de nuestro país en el contexto de temas que van inmersos, por ejemplo, en el marco de la seguridad pública, en el tema que tiene que ver con estas transformaciones que tenemos en el siglo XX y particularmente en este XXI al sistema de justicia penal desde los ámbitos constitucional y legal y que permea pues no solamente la actuación como se podía percibir de una esfera ejecutiva por la connotación de la política, sino que también pues tiene repercusiones en el ámbito legislativo y judicial como parte de sus agendas prioritarias. Y bueno, quisiera que nos platicara cómo es que se encuentra la política criminal en México ahora, cómo se ha desarrollado también en el pasado y cuál es la actual. Bien, bueno, pues mire, la política criminal en nuestro país se empieza a vislumbrar precisamente con la construcción del proyecto político nacional. Yo en cátedra siempre señalo un ejemplo para ver la noción de el aspecto de ámbito de importancia del ius puniendi y les comento a los alumnos, digo, bueno, pues revisen cuál es el primer bien jurídico que al día de hoy tutela el Código Penal Federal. En esta construcción, bueno, pues la respuesta que me dan al simplemente revisar la parte especial del código es que pues se defiende la seguridad del Estado, los otros delitos de lesa majestad. Ahí vemos la importancia de esta situación de política criminal que guarda, bueno, pues en proyectos que tienen que ver pues con la manifestación del aparato estatal. Está bien definida, o sea, el Estado plantea claramente, esta es mi política criminal, la que se va a llevar a llevar a cabo, se va a desarrollar en México por este periodo.
Bueno, la política criminal, en el ejemplo que ponía, bueno, pues va acotando ciertos intereses. Entonces, en la parte histórica esta, señalo, bueno, pues se refiere al Estado. Pero obviamente a través del tiempo la política criminal se va enfocando como el discurso penal a la protección de los intereses sociales, personales. Y en esta tesitura, bueno, pues en el momento actual, retomando este ejemplo, pues si vemos códigos como el Código Penal del DF, hoy día el primer bien jurídico que se tutela en el marco de una política criminal que atienda al aspecto social, pues es, por ejemplo, un bien jurídico como la vida. Y entonces ahí encontramos una racionalización. Temas tales como la proscripción de la pena de muerte, la tortura, incluso la reforma al sistema de justicia penal mexicano de 2008 con este sistema de corte acusatorio y reformas que en el momento actual pues estamos viendo, se trabajan en las más altas cúpulas de nuestro país, en los escenarios de discusión del Congreso de la Unión, por ejemplo, en el tema de justicia para adolescentes o también pues en la materia del sistema penitenciario que igualmente conforma una política criminal integral. Antes de seguir hablando de estos puntos que me parecen muy relevantes que usted me está hablando, que son las reformas que se han dado en México y cómo interactúan con lo que es la política criminal, quisiera que me dijera por qué o cuál es el lugar de la política criminal en el ámbito internacional. Es un tema prioritario y saber si existen como líneas internacionales para poder desarrollar una política criminal. Claro, la política criminal de hecho encuentra su mayor repercusión en el ámbito internacional. La política criminal, bueno, pues se define hoy día como el conjunto de medidas o estrategias que implementa el aparato estatal para tres finalidades. ¿Cuáles son? La primera de ellas es prevenir el fenómeno delictivo, la segunda es perseguir el mismo a través del ámbito, por ejemplo, la institución del Ministerio Público, la persecución del delito, y en tercer momento, pues encontramos precisamente el ámbito de la sanción de la ejecución, y hoy día un eje toral de la política criminal es el plano de atención a víctimas. Estos tres planos se han ido desarrollando de forma muy particular en el contexto internacional, y prueba de ello son, por ejemplo, las disposiciones que surgen en el seno de Naciones Unidas a propósito del tema de la delincuencia organizada, en donde pues sabemos que por virtud de la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pues se van acotando directrices puntuales para todos los países que se han adherido a este instrumento, como es el caso de nuestro país, a los efectos de pues establecer las pautas, mejores prácticas en el combate a la criminalidad, y de ahí derivan, por ejemplo, para el caso de nuestro país, pues la tipificación incluso a nivel constitucional de la delincuencia organizada y las pautas para poder perseguir este delito, incluso temas como la extinción de dominio derivan de estas directrices de carácter internacional. Y bueno, volviendo a estas reformas que son varias recientes, como la de menores, ¿no? La de justicia para adolescentes, la de pues la gran reforma del sistema de justicia penal del 2008, también esperando algunas pues leyes generales sobre el sistema penitenciario. ¿Cómo han influido estas en la política criminal de nuestro país y si es que se aplican directamente a la política criminal? Bien, estas reformas constitucionales pues parten de un eje de política criminal que van teniendo los proyectos de nuestros gobiernos en el ámbito federal particularmente, y que se establecen con todas sus letras en la plataforma política que todos los presidentes de la República deben de presentar en un proyecto a la nación, que es el famoso Plan Nacional de Desarrollo. Con base en la Constitución, en el artículo 26, la actuación del Poder Ejecutivo pues va a establecer algunas líneas de trabajo muy puntuales en las cuales, bueno, pues se ven los ámbitos obviamente del Estado de Derecho, ámbitos económicos, en materia ambiental, de la política exterior de nuestro país, del desarrollo social, por citar algunos. Y uno de los ejes torales que encuentran estas agendas de gobierno, pues está precisamente inmersa en el contexto de la política criminal. Si bien, pues todavía en nuestro país existe como cierta reticencia, quizás por desconocimiento o por que la expresión pudiera sonar un poco fuerte, de ponerle como tal eje de política criminal.
Y pues se trabajan. ¿Cómo está planteado? Pues se trabajan a través de otras denominaciones, como son, por ejemplo, por citar datos, en el sexenio del expresidente Calderón, este primer eje de política pública se llamó Estado de Derecho y Seguridad. Y bueno, pues se recordará en este periodo de gobierno, bueno, pues que las pautas de trabajo de la administración se enfocaron mucho a los ámbitos de justicia penal y de seguridad pública. Por ejemplo, pues en el periodo presidencial de Calderón se concreta finalmente la reforma constitucional de 2008, esta reforma sobre el sistema acusatorio en la parte procesal que le corresponde a la misma, y también, bueno, pues muchos temas en materia de seguridad pública, los temas que hoy día se están discutiendo todavía, como son la unificación de mandos policiales, por ejemplo. En el momento actual, pues la política criminal también se ha establecido como primer eje de política pública nacional. El presidente Peña Nieto, al asumir su encargo, pues dentro de las primer mensaje a la nación que él da habiendo rendido la protesta constitucional en Palacio Nacional, señala el presidente en ese primer mensaje a la nación que nuestro marco de políticas públicas pues iba enfocado a tres aspectos, iniciando con el tema de política criminal. El primero de ellos pues tiene que ver con el ámbito de prevención del delito, primer eje de la política criminal, y señala, bueno, pues es necesario establecer un sistema que prevenga las conductas delictivas y no solamente atienda o se enfoque a combatir las consecuencias de la misma. El segundo eje que establece el presidente Peña en ese sentido, pues es también la cuestión de atender a las víctimas como un eje emergente de nuestro país, de un tema que también ha sido muy, muy delicado en las condiciones que ha guardado, pues obviamente el alcance de los derechos de las víctimas, y hoy día pues con las pautas internacionales, diversas opiniones consultivas, incluso resolutivos internacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, en esta visión de primer mensaje a la nación, señaló el presidente el tema de la unificación de la legislación penal. Y ahí señaló, bueno, pues que en su momento se iba a trabajar por la unificación de la legislación penal, tanto sustantiva como adjetiva. En el momento actual, como sabemos, bueno, pues ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, bueno, en este plan de trabajo de los dos ejes que presenta el presidente Peña, pues está muy bien delimitado y es un poco recapitular lo que usted nos está platicando, y quisiera que diferenciáramos claramente, hacer la diferencia entre política criminal y política de seguridad pública. ¿Cuáles son los puntos más relevantes para poder separarlos? Muchas gracias. Bueno, pues mire, el tema de la política criminal como tal en nuestro país se ha visto aparejado con el tema de seguridad pública. Incluso la propia Constitución en su artículo 21, al establecer el concepto de seguridad pública, pues nos da un marco referencial en el contexto de la política criminal. Las estrategias de seguridad pública pues tienen, como la expresión misma lo indica, garantizar el orden y la paz sociales, en tanto que las estrategias o medidas en materia de política criminal pues van más allá a la prevención, persecución, sanción del fenómeno delictivo y atención a víctimas. Los temas incluso en este momento han sido materia de debate en el Senado de la República, tratando de establecer, bueno, si habría que diferenciar los conceptos o van aparejados. Nosotros consideramos que, bueno, pues son temas que son concomitantes, van inmersos en la agenda nacional como se está trabajando hoy por hoy, no solamente en México, sino en el ámbito internacional, y por tanto, bueno, pues simplemente es necesario acotar las funciones en el marco de una política criminal racional e integral para pues sectorizar los alcances de estas pautas de prevención, persecución y sanción y atención a víctimas en el marco de la operatividad de los órganos e instituciones de nuestro sistema de justicia penal y también en materia de seguridad pública. Perfecto, maestro Juan Moreno, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que ponemos a su disposición las redes sociales y los teléfonos del canal judicial, también el correo electrónico, y de igual forma los invito a seguirnos en el Twitter del programa, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la situación actual y derroteros de la política criminal mexicana. Maestro Juan Moreno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de pues las claras diferencias entre política criminal y una política de seguridad pública, y yo quisiera, y nos platicaba de cómo este gobierno ha planteado su política criminal. Yo quisiera que usted nos contara de cómo se ha ido avanzando, cuáles son los logros que se han obtenido en la aplicación de esta política criminal. Muy bien, pues mire, en principio en el tema de prevención, el Ejecutivo Federal instruyó a todas las secretarías de Estado para que conformaran un programa integral en materia de prevención del delito. Tradicionalmente a la prevención se le ha ubicado como una tarea de la seguridad pública o de la Procuración de Justicia, sin embargo, pues la prevención del delito abarca medidas pues, de este contexto penal, pero también medidas no penales que deben de implementar pues diversas instancias, como son el ámbito de educación, como son el ámbito económico, como son el ámbito de desarrollo social, por citar algunos. Y en este marco, pues se ven políticas que hoy por hoy están trabajando el marco de una prevención que, si bien quizás no vayan enfocada con su título en este contexto, pero se van analizando en la agenda, como es en el momento actual, por ejemplo, la situación de la legalización de la marihuana. Y entonces, pues por lo que toca al tema de la agenda de los órganos de salud, pues están señalando cuáles son los pros, los contras, y pues analizando con números reales, con experiencias de otros países, hacia dónde debe ir esta temática. Y entonces esto forma parte pues de una situación de prevención que analiza precisamente, qué pasaría si prevenir, anticiparse un poco a este tema. En el marco de la persecución del fenómeno delictivo, pues hoy día este gobierno ha logrado la unificación de algunos ordenamientos de carácter penal. Precisamente parte de esta agenda nacional, pues tomó en consideración una evaluación, un aspecto de análisis que se parte de la situación que guardaba en nuestro país el proceso de implementación de la reforma constitucional al sistema de justicia penal mexicano de 2008, donde, como sabemos, esta reforma de manera sui generis, pues no fue implementada en principio ni por la Federación o el Distrito Federal, que pues siempre se advierten como las estructuras, los ámbitos exactamente que dan una luz en torno a las mejores prácticas de cómo se debe implementar una reforma. Esta reforma, pues a diferencia de esta tendencia, empezó de las entidades federativas y pues encuentran en la Federación y en el DF pues ya criterios para ir analizando precisamente cuál debe ser la lectura de la Constitución correcta y adecuada, con el enfoque incluso del derecho internacional de los derechos humanos. Bajo este tenor, pues un logro que se da es la reforma al artículo 73, fracción 21, que es un artículo que se inscribe en el marco de la política criminal legislativa, donde señala, cuáles son las facultades del Honorable Congreso de la Unión en el marco del establecimiento de la política criminal, por lo que hace, pues a toda la normatividad que ellos deben generar. Y en este artículo 73, fracción 21, se estableció, pues precisamente el fundamento para que el Congreso tuviera la facultad de legislar de forma exclusiva, en principio 3 ámbitos, que son la cuestión de la justicia alternativa, obviamente la legislación penal procesal, adjetiva, sí, la procesal, como usted bien señala, ya se dio la primera, una ley nacional en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, y de la segunda, pues hoy día el tan comentado Código Nacional de Procedimientos Penales, y en esa misma sintonía se da la cuestión de fundamentar también una ley nacional en ámbito de ejecución de sanciones, que todavía se está discutiendo, se está trabajando por parte de esta 63ª legislatura del Congreso de la Unión, porque pues tienen que dar cumplimiento a este mandato. Antes de continuar, antes de pasar al tema de víctimas, yo quisiera preguntarle a usted cuál es la opinión que le merece esta unificación de las leyes
penales y saber qué faltaría, bien, aparte de la de ejecución, ¿no? Claro, mire, la unificación de la legislación penal parte pues de esta visión de diferentes lecturas y perspectivas en torno a los cometidos de la reforma constitucional, que pues fueron generando las más diversas opiniones. Y en tal sentido, bueno, pues esta unificación como tal trata de generar un criterio a nivel nacional en cuanto pues a el objeto, a las etapas y todo el marco de sujetos, plazos y demás situaciones particulares que se deben de trabajar en el marco de la persecución y sanción del fenómeno delictivo. Por el lado de lo que se está trabajando en esta situación unificadora, pues es precisamente que nuestro país entre en una sinergia muy clara con el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, que pues hoy por hoy es uno de los temas torales de la agenda nacional. En este mismo sentido, podemos comentar pues que en julio de este año apenas se gesta con 10 años de diferencia una nueva reforma constitucional al sistema de justicia para adolescentes. Se reforma en sus orígenes en el año 2005, ese sistema integral, estas bases que hoy día se trabajan en nuestro país, y para este año de 2015, pues la reforma constitucional en esta materia también establece una unificación de la legislación de justicia para adolescentes que va acotando los parámetros de las legislaciones que hoy día tienen los estados hacia una sola aplicación de una norma, y la cual pues también va en sintonía con la reforma en materia de justicia penal de 2008 en la parte procesal, pero también con el desarrollo de este derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, darle un cabal cumplimiento a estos compromisos internacionales que nuestro país ha suscrito en el marco de su política internacional vinculado con la política criminal. Claro, pero esto es en cuanto a la ley de adolescentes, pero yo quisiera preguntarle acerca de las otras reformas, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, todas estas reformas que se han dado, ¿van alineadas con el derecho internacional de los derechos humanos? Mire, es muy buena pregunta esta que usted formula. De hecho, pues parte de la agenda nacional nuestra tiene que tomar en consideración el escenario internacional. Y por ejemplo, en el caso de la reforma de justicia penal, que es este Código Nacional, pues los dos parámetros que informan a esta reforma, incluso a la propia reforma constitucional y desde luego a la legislación que la cumplimenta, el Código Nacional, pues son los estándares que se trabajan en el contexto de los dos sistemas de protección de derechos humanos a los que se ha adherido México. Por una parte, el sistema universal, que es el sistema que viene de las normas de Naciones Unidas, y por otro, el sistema americano, que hoy por hoy pues tiene gran impacto en nuestro país. Y dos parámetros referenciales claros y concretos para entender estas reformas, pues nos lo da, por lo que hace el sistema universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que hace a el ámbito americano, pues el llamado Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y para ejemplificar este tema, pues encontramos hoy día situaciones que se van controvirtiendo dentro del mismo escenario nacional, por ejemplo, a propósito de una medida cautelar como el arraigo. Sí, justo iba a decir, arraigo y prisión preventiva. Son como los temas que siempre salen cuando hablamos de respeto a los derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos. Así es. Las pautas que se trabajan bajo esta revisión pues se encuentran en el ámbito internacional en estos dos instrumentos que he citado, Pacto Internacional y Pacto de San José, a la luz de que bueno pues se establecen los dos instrumentos con todas sus letras por cuanto a la protección de la libertad en el Pacto Internacional, el artículo 9.3 en la Convención Americana, en el artículo 7.5, que señalan que inmediatamente que una persona sea detenida, palabras más, palabras menos, debe ser puesta a disposición de una autoridad judicial. O sea, los legisladores no han querido soltar esas dos figuras. ¿Usted considera que son necesarias o cuál será el futuro del arraigo, por ejemplo? Bueno, mire, ha resultado muy interesante que incluso, como sabemos, en el ámbito federal, al inicio de este gobierno y en el marco de nuestro tema que es la política criminal, el licenciado Murillo Caram, ex procurador general de la República, incluso se pronunció en contra de la figura del arraigo diciendo violenta
compromisos internacionales de nuestro país a propósito de estas normas que señalamos. Para efectos del Código Nacional, bueno, pues incluso si yo les digo a veces en clase a los alumnos, sacudan su Código Nacional y búsquenme la palabra arraigo en el catálogo de medidas cautelares. Como tal no se contempla. No está, sin embargo, si no mal recuerdo, el artículo 155 del Código Nacional establece como la penúltima medida cautelar, pues un resguardo en el domicilio. Y les señalo, bueno, ¿y esto a qué le suena? Sí, pues claro. no es otra cosa que el arraigo. Lo que pasa es que la controversia en estas medidas cautelares pues ha surgido paradójicamente desde un punto de vista garantista. El arraigo surge como una medida garantista menos lesiva que la prisión preventiva, porque a nivel no solamente de nuestro país, sino internacional, pues existen revisiones, no es una opinión de editoriales, sino de organismos de protección de derechos humanos nacionales e internacionales, que señalan que no se logra la pauta, tanto internacional como constitucional, de que los procesados estén separados de los sentenciados. Esta es la realidad del sistema penitenciario de nuestro país. Que ese es de los grandes retos, ¿no? El gran reto que tiene el Estado es esta ley de ejecución, ¿no? Claro. Y que sea viable y que funcione, ¿no? Que vaya caminando. Sí. Se ha cuestionado incluso en el Centro de Estudios y en el INACIPE hace un par de meses, en septiembre, se generó un foro muy importante de análisis en materia del ámbito de ejecución. Y los especialistas en la materia señalaban que, bueno, pues en México no tenemos un sistema de ejecución, tenemos tantos sistemas como centros penitenciarios hay. Y bueno, pues la gran visión que tiene el Estado en esta cuestión, pues debe de atender precisamente a las realidades del país para tratar de perfeccionar este sistema tan controvertido y que, bueno, pues se ha puesto en el ojo del huracán por situaciones que tienen que ver con la corrupción, que han pues incluso derivado en la fuga de importantes figuras del crimen organizado en nuestro país. Y bueno, y cabe recalcar que habrá que alinear este sistema al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que por el momento no está. ¿Es correcto? Sí, desde luego, mire, cuando se establece la reforma de 2008, por ejemplo, esta situación que usted advierte de manera espléndida, se trabajó pues cuál era el fin del sistema de reinserción. Incluso ya no se habla de reinserción social, porque esto es violatorio de derechos humanos, se habla de reinserción a secas, y bajo esta tesitura, bueno, pues el constituyente con la reforma en materia de derechos humanos de 2011 acota, como usted bien lo advierte, que el sistema debe de respetar los derechos humanos. Ahí se puntualiza todavía más la finalidad de este sistema de reinserción. En la práctica, bueno, pues este sistema tiene muchas carencias, es una cuestión que ha sido analizada, insisto, de una manera muy seria y muy puntual por la agenda política nacional, y pues esto, alineación al ámbito de parámetros internacionales, atiende hoy día, por ejemplo, en este foro de CEPOLCRIM e INACIPE, se señalaban pues las directrices, por ejemplo, de Nelson Mandela, que se señalan en Naciones Unidas, y a través de las cuales, bueno, pues se trata desde una visión de una persona, un personaje internacional que fue sujeto de prisión, pues de cómo se debe de reformar este sistema. Pero bueno, este es uno nada más de los múltiples temas de la agenda de política criminal que tiene nuestro país al día de hoy. Algo que acabamos de mencionar, pero no habíamos mencionado de manera general, es esta reforma en materia de derechos humanos del 2011, reforma constitucional. ¿Cómo afecta a la política criminal del Estado esta reforma en materia de derechos humanos? Ya vimos cómo afecta en el plan en materia de ejecución, pero de manera general, ¿cómo afecta? Porque esta reforma es una reforma, y todo el mundo lo ha mencionado, es una reforma muy, muy importante, pero que poco se percibe, ¿no? La reforma al sistema de justicia penal del 2008, pues, hace que se muevan muchas cosas, es mucho más visible que esta reforma en materia de derechos humanos. ¿Cómo ha cambiado la política criminal? Bueno, la política criminal definitivamente se complementa con el tema de derechos humanos, y aquí basta con hacer una retrospectiva en torno a la situación que guarda la relación entre el ius puniendi y los derechos humanos. Pues por su naturaleza misma, son dos materias que parece están siempre en un choque continuo. Por virtud de esta reforma de 2011, pues hoy día yo creo que más
que trascender o impactar se complementan, están dando un margen de relación muy importante que tienen que ver precisamente con, para la materia penal, pues el establecimiento de los nuevos aspectos del garantismo en materia penal que forman parte del derecho penal liberal, el derecho penal pues europeo continental y obviamente su influencia con los sistemas anglosajones que van estableciendo pues las mejores prácticas en el marco de una política criminal. Y sobre este particular, por ejemplo, pudiéramos citar pues el caso precisamente del establecimiento de nuevos esquemas, nuevos sujetos procesales que van fortaleciendo, como usted lo ha señalado anteriormente, el tema de víctimas, que había sido la gran olvidada y que bueno, pues hoy día tiene un papel estelar. Esto no sería posible si no es gracias al respeto de los derechos humanos. Justo quería terminar este bloque hablando de las víctimas, porque nos faltaba, ya habíamos hablado de la prevención, ya habíamos hablado de lo que es procuración de justicia o de seguridad pública, y nos faltaba las víctimas, como siempre, ¿no? Siempre habían quedado al último las víctimas, pero ahora se les está dando un papel muy, muy importante tanto en el sistema de justicia penal como para la política criminal. ¿Cuáles han sido los avances en materia de víctimas? Bueno, pues el avance más importante es reconocerla. El tema de la víctima como tal, pues no es una deuda nada más nacional, sino también internacional. Yo en clase igual les digo a los compañeros, digo, a ver, chequen sus convenciones, igual las acuden y me dicen dónde encuentran derechos para la víctima. Los instrumentos internacionales como las legislaciones nacionales se habían ocupado únicamente del tema de derechos para los, como se dice en el lenguaje actual, los imputados, pero eran completamente ajenos al tema de víctimas. En nuestro país es en el año de 1993 donde por vez primera se alude el tema de víctimas en el artículo 20 constitucional, que era un artículo destinado a los otrora derechos del inculpado. A principios de este siglo XXI, el constituyente considera un equilibrio en este artículo 20 para establecer derechos del inculpado y de la víctima y u ofendido, y para el momento actual, con la reforma de 2008, el tema de víctimas pues tiene un énfasis que se va a acrecentar todavía a propósito de la reforma de 2011, cuando se establece una ley general en la materia que atiende pues interpretaciones, criterios, opiniones consultivas, resolutivos internacionales que, como le comento, pues también en su momento histórico habían sido omisos en esta materia. Y hoy por hoy, bueno, pues se da este reconocimiento tan importante. ¿Y por qué? Bueno, pues vemos en la agenda de la política nacional, de la política pública, porque se da pues este tema de deuda histórica hoy día pues a través de la actuación del Estado para poder satisfacer pues precisamente el tema toral de estos sistemas de corte acusatorio que tiene que ver con la reparación del daño, pero no solamente eso, pensemos en delitos como el feminicidio, como la trata de personas, como el secuestro, sino también establecer medidas de satisfacción y medidas de no repetición de estas situaciones a favor de las víctimas indirectas, que son pues los familiares o dependientes económicos de las víctimas directas, las personas que resintieron este tipo de conductas delictivas. Y bueno, muy importante mencionar que se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Quién hará funcionar esta nueva ley? Funcionar esta normatividad, y bueno, pues tiene un papel muy importante en el desarrollo también de la agenda de política criminal, que como le comento, pues pasa de la simple prevención, persecución y sanción también a tener un cuarto eje, que es la atención a víctimas en el caso de nuestro país. Maestro Juan Moreno, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros en las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas, en el correo electrónico del canal judicial que aparecerá en sus pantallas y en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Maestro Juan Moreno, quisiera que ya diéramos vuelta a la página sobre lo que es el concepto y algunas definiciones. Podríamos explayarnos y extendernos por varios programas, pero vamos a darle la vuelta y ahora quisiera que usted nos platicara acerca de, en el plano académico, cómo se está enseñando lo que es la política criminal en las aulas. ¿Se está haciendo de una manera correcta? Y bueno, usted como académico de varias instituciones nos podrá decir cómo es, a su parecer, la manera correcta de desarrollar este tema. Sí, mire, la política criminal como tal, bueno, pues se tienen así como parecido al tema de víctimas una deuda con esta disciplina. En principio, pues señalar que forma parte solo de las currículas de los posgrados en materia penal. Excepcionalmente lo tienen las currículas de licenciatura. La regla general es simplemente se analiza en el posgrado y bueno, pues esta visión de la política criminal a veces en aula se topa uno con la noción, pues uno va a estudiar desde luego, de que va a ser una charla de café para criticar por criticar lo que está mal y hacer propuestas sin sentido, pero lo cierto es que bueno, pues la política criminal, como lo hemos venido revisando, se torna como una disciplina con un rigor metodológico que pues va informándose por las pautas internacionales particularmente, que son las que hoy día se analizan en el aula. Por ejemplo, pues siendo instituciones de vanguardia el INACIPE, el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría Capitalina y el Centro de Estudios de Política Criminal, que bueno, pues tiene como objeto el análisis de esta disciplina, se trabaja precisamente con una revisión en torno no solamente a lo que pasa en el contexto nacional, sino con visión, ejercicios en el ámbito del derecho comparado, analizando, bueno, pues cuáles son estas pautas para tener una política criminal racional en el ámbito de nuestro país, cómo van incidiendo las transformaciones nacionales en esta agenda nacional. Y sobre el particular, bueno, pues la exposición que se hace de la política criminal en el aula, pues siempre se tiene que ir actualizando, porque como sabemos en cualquier materia, no nada más en política criminal, pues la realidad siempre va dejando pues un poco atrasados, desfasados los contenidos temáticos y la instrucción de todos nuestros áreas de profesores, pues es tener una visión actual de lo que está aconteciendo en el ámbito de la política criminal. De ahí que bueno, pues esta disciplina cuando se empieza a trabajar, al menos yo que tengo el honor de formar parte de varios claustros académicos y me agrada sobremanera este tipo de temáticas, es dar una visión racional de todo lo que impacta una política criminal y que si se va a hacer una cuestión crítica por parte del alumnado para trabajos de investigación, incluso de obtención del grado académico, pues partan de un sustento y un rigor metodológico que vaya exactamente, que vaya en sintonía con esta disciplina. No nada más es criticar, todo está mal, todo está con defectos, con problemáticas, sino es precisamente ir ubicando cuáles son los puntos que hay que perfeccionar, porque bueno, pues la política criminal, como cualquier tema de la agenda nacional e internacional, siempre se va a estar retroalimentando, siempre está en continua revisión y pues siempre se tienen nuevos retos que enfrentar en el marco pues de las estrategias para prevenir, perseguir, sancionar el fenómeno delictivo, que hoy por hoy va evolucionando sobremanera. Sí, esto en cuanto a la enseñanza. Ahora quisiera que cerráramos este tema y que nos hablara de cuáles habrán de ser los derroteros de la política criminal mexicana. Claro, bueno, pues mire, el derrotero de la política criminal mexicana, sin lugar a dudas, es alinear su contenido a los estándares internacionales, no solamente del derecho penal internacional, sino también en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de los grandes retos pues es tratar de armonizar las dos normas que históricamente guardan una tensión
y que hoy por hoy pues deben ir en un mismo canal de aplicación para pues salvaguardar los derechos de las personas, por ejemplo en el ámbito procesal, imputados, de víctimas, en la cuestión que tiene que ver con el énfasis que se hace precisamente para poder establecer las mejores prácticas del derecho internacional en nuestro país y racionalizar la aplicación de sus criterios en aras de pues también saldar una deuda histórica que tiene cualquier gobierno, que es un acceso eficaz, eficiente y transparente a la justicia, y particularmente a la justicia en materia penal, que pues es una de las más controversiales en todo orden jurídico. Para los efectos de nuestro estudio de la política criminal, pues resulta claro que estos trabajos no se van a dar de la noche a la mañana, que van a resultar de una serie de cambios, transformaciones, de experiencias que se vayan teniendo en nuestro país y que vayan pues nuevamente alineando desde diversos ámbitos, como por ejemplo del Poder Judicial de la Federación, con la interpretación de los alcances de las normas que existen en materia pues del sistema penal, para ir afinando y puntualizando su esquema de cara a este garantismo. Los retos que tenemos en el ámbito legislativo, por ejemplo, pues son finalmente que se apruebe la ley de ejecución de sanciones, y si mal no recuerdo, por lo que hace a justicia para adolescentes, pues un gran reto que hay en el momento actual pues es llegar a su correcta aplicación en términos de la vacatio legis, que se dio por un plazo de 180 días, o sea 6 meses, y que tendrá que salir para el mes de diciembre esta legislación también en sintonía. Por parte del ámbito ejecutivo, pues un tema que también se debe continuar desarrollando será el de la prevención del delito, que es un tema que se ha trabajado, quizás no de la mejor manera, pero la prevención del delito pues en México y para cualquier país resulta natural. Si no prevenimos primero, pues recargamos toda la maquinaria del aparato en la persecución y sanción del fenómeno delictivo, y esta política resulta ineficaz en cualquier latitud que veamos. ¿Y usted consideraría que el ciudadano de a pie, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes como yo, tendríamos que tener conocimientos o conocer la política criminal que se está dando en nuestro país? Pues yo creo que de hecho todos conocemos, si no de una forma metódica y científica, como señalaba, la política criminal. Vemos cualquier rotativo, vemos los noticieros, medios masivos de comunicación, programas especializados como este, pues se está hablando constantemente de la política criminal. Sabemos qué problemas existen en el ámbito, por ejemplo, hoy día de lamentables acontecimientos que hay, como la desaparición de estudiantes normalistas. Sabemos situaciones que tienen que ver con el tema de la tortura, que son cuestiones de política criminal. ¿Pero tiene alguna utilidad o en realidad sería simplemente como para dar una crítica o una opinión? Bueno, la utilidad de conocer estos temas es saber precisamente cuál es el enfoque de un público que no tiene por qué saber desde luego de estos temas, de que el Estado pues debe actuar siempre con apego irrestricto al Estado de Derecho, a los principios de legalidad, y conocer que bueno pues la actuación estatal debe tener ciertos límites y debe de someterse hoy por hoy en un derecho penal racional, que es uno de los temas que se estudian, por ejemplo, en Cepolcrim, que el derecho penal debe estar para servir al hombre y no para servirse del mismo. Y entonces, bueno, pues este es el tema que nos lleva precisamente a conocer de una u otra manera la ubicación de la situación que guarda la política criminal y cuáles son estos derroteros, estos caminos que todavía se seguirán trabajando, porque la agenda, pues desde luego, no tiene un momento culminante, siempre irá progresando, siempre irá evolucionando en atención a las manifestaciones de la criminalidad en un momento y lugar determinados. Perfecto, maestro Juan Moreno, quisiera que habláramos. En estos próximos días se llevará a cabo el Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal. Se llevará a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Cepolcrim es organizador. Platíquenos un poco, Cepolcrim y qué otras instituciones están involucradas y de qué se hablará, porque pues también suena un poco general, ¿no? De procesal penal. ¿Cuáles serán como los temas torales en este congreso? Sí, el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal pues es una actividad académica que ha caracterizado al Cepolcrim en el ámbito de establecer mesas de discusión y análisis
en el ámbito no solamente nacional, sino también internacional, con ejercicios de derecho comparado para ver, particularmente en este Congreso, cuáles son el estado actual, los avances, retrocesos, situaciones que habrá que perfeccionar en el marco de la reforma constitucional al sistema de justicia penal mexicano, que como sabemos pues tiene ya su fecha fatal de implementación el próximo año de 2016. Y precisamente pues el Congreso, que organiza particularmente el Centro de Estudios de Política Criminal, con una organización correspondiente que es la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, correspondiente a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, que preside el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien en el ámbito latinoamericano, como sabemos, pues es quizás la voz más autorizada para hablar de estos temas de política criminal, así como de derecho penal, de procesal penal y de otros temas de los cuales también es especialista, y que bueno, pues en el ámbito latinoamericano surge como una respuesta para generar una política criminal propia de los países latinoamericanos versus la importación de ideas que se viene dando del plano pues europeo continental para pues tratar de satisfacer la política criminal, pero con problemas y situaciones que si bien son consonantes no atienden a la realidad de un país. Y entonces, bueno, pues en este segundo Congreso Internacional, el Centro de Estudios ha invitado a importantes especialistas en estos temas. Podríamos mencionar algunos sin comprometerlo, sí, claro, a que se le vaya a ir alguno. Bueno, pues mire, siempre, sí, como se dice, es muy crítico porque obviamente todas las personas que trabajan en estos temas tienen una relevancia particular, pero bueno, pues se me vienen a la mente nombres referentes internacionales como son, por ejemplo, el doctor Julio Mayer, quien hoy por hoy pues es una de las cabezas de estos trabajos de la reforma en el sistema procesal penal latinoamericano con esta estructura del sistema acusatorio. Fue discípulo de Vélez Mariconde en Córdoba, Argentina, y bueno, pues es hoy día uno de los especialistas más connotados para estos procesos de transformación. Otro de los panelistas que nos acompañarán ya confirmados es el doctor Andrea Castaldo de Italia, que bueno, pues sabemos en Italia también se dan grandes pautas en materia de la política criminal. La Convención de Palermo, el Estatuto de Roma, no en balde se han signado en este país. Nos acompañarán también especialistas como Sergio Cuaresma Terán, que es exministro de la Corte Suprema de Costa Rica. Vendrá Sandra Ramírez, que fue fiscal de Colombia, y bueno, pues por confirmar tenemos por ejemplo al doctor Zaffaroni y al doctor Bernd Schünemann de Alemania, que pues han trabajado desde el punto de vista de la dogmática penal y obviamente pues de la política criminal, los procesos de transformación como lo que hoy nos ocupa. Del ámbito nacional, bueno, pues nos acompañarán operadores del sistema de justicia penal. Tendremos eso es muy importante, ¿no? Sí, que claro, no solamente sean académicos, sino que también participen operadores, ¿no? Porque pues ahí se puede ver cuál es la realidad y la situación actual pues tanto de la implementación del sistema procesal penal en México y de la implementación, ¿no? de esta reforma. Es correcto, sí. De hecho, bueno, pues aquí tendremos en este Congreso la presencia de operadores en el ámbito del sistema de procuración de justicia, en el ámbito jurisdiccional, con participación de jueces de control, de jueces de juicio oral, incluso su inercia con la actuación de los tribunales federales cuando hay violaciones al debido proceso. Se contará con personal que, bueno, es un tema que va aparejado y lo hemos comentado en esta charla, del sistema penitenciario. Tendremos mesas también en el ámbito de la capacitación, que es otro eje toral en esta implementación de la reforma, y asimismo, bueno, pues participación de la sociedad civil, de organismos especializados en estos temas, como son Alto al Secuestro, como son México Unido contra la Delincuencia, por citar algunas. ¿Cuál es la importancia de que estas organizaciones de la sociedad civil participen en este tipo de foros? Claro, bueno, pues en el marco de esta deuda que hemos señalado tienen las víctimas, pues su voz precisamente nos va a dar una situación de cómo se está trabajando verdaderamente en el tema de víctimas, si se satisfacen o no
las sobradas exigencias que tienen estas personas que, bueno, pues han padecido diversas lamentables conductas delictivas que afectan pues su entorno de vida y que, bueno, pues van a retroalimentar en el marco de nuestras mesas de trabajo y conferencias magistrales, pues cuáles deben ser también las mejores prácticas que hay que hacer, qué falta, pero también, bueno, destacar lo bueno que se ha hecho en este marco. Por eso el Congreso está programado pues en 4 días de intensas jornadas, por la mañana, por la tarde. La información, para el auditorio, la información estará apareciendo en las pantallas, donde viene generalizada la información, los datos de contacto. Me gustaría mencionar que se pueden inscribir en la página del Cepolcrim. Sí, así es. Es correcto, es www.cepolcrim.com, ¿no? Org. También quisiera mencionar los teléfonos antes de que se nos vaya a terminar el tiempo. Los teléfonos en los que se pueden inscribir es el 56 61 64 37 y el 56 61 71 63. Los voy a repetir de manera pausada, es 56 61 64 37 y el 56 61 71 63. Maestro Juan Moreno, cuéntenos rápido a quién va dirigido este congreso, quiénes pueden participar de este congreso. Bueno, pues en principio personas que por su trabajo se encuentran en los diversos ámbitos de aplicación del sistema de justicia penal, operadores de este sistema como tal, personal académica que tengan interés en el estudio de las ciencias penales, de estos temas de política criminal, estudiantes de derecho y la sociedad en general, que, bueno, pues siempre está atenta al desarrollo de estos ámbitos de conocimiento que son pues una parte fundamental que ayuda al perfeccionamiento de nuestro Estado de Derecho. Disculpe que lo interrumpí, me decía que son 4 días y quisiera saber la sede, ¿en dónde es? El congreso se va a desarrollar en la ciudad de Puebla, en Cholula, en Puebla, en el estado de Puebla, en el Complejo Mexicano de Capacitación. Los datos, como usted ya los ha señalado, los pueden consultar en nuestra página de internet y asimismo en las redes sociales del centro, ahí en el cartel que hicieron favor de poner en pantalla, bueno, pues aparecen estos temas para una mayor información de las mesas, el programa y la estructura que tiene nuestro Congreso Internacional. Maestro Juan Moreno, nuestro tiempo se terminó, pero yo le agradezco muchísimo que haya venido al programa. Al contrario, muchas gracias. Al auditorio los invito a, si están interesados, a que accedan a estas páginas o a estos números de teléfono y se inscriban en este Congreso Internacional. Les recuerdo que mi nombre es Luz María Saucedo y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.